Ok, ¿cuál es la importancia de la didáctica en la educación? La didáctica para mí adquiere un valor incalculable en la educación, pues a través de ella el docente identifica la metodología, los recursos, identifica el público que será objetivo del proceso de enseñanza, reconoce los elementos con los cuales cuenta y la estrategia que deberá ser usada para llegar a tener éxito en el proceso. Considero que la innovación pedagógica es profundamente importante en el proceso de enseñanza, porque a partir de ella los docentes diseñan y crean nuevas estrategias para poder llegar a los estudiantes, independientemente de cuál sea su nivel académico. Innovar en la pedagogía es prácticamente un llamado urgente, más que todo enfocado a la variedad de tipos de educación a las que nos hemos visto hoy: educación a distancia, educaciones presenciales, semipresenciales y demás. Tener la capacidad de innovar y de crear nuevas metodologías de enseñanza es fundamental para poder tener un acercamiento efectivo con los estudiantes y llegar a tener éxito en la educación. Basado en mi experiencia como docente, considero que las características más importantes que debe tener un licenciado en educación, entre otras, son tener una actitud abierta al cambio, igualmente una actitud positiva para los contenidos humanísticos, demostrar un interés por la transformación social y desarrollo investigativo. Es supremamente importante poder promover a nivel social lo que se está enseñando. No se trata solamente de limitarnos a un aula y a un contenido académico, sino incentivar la transformación social y que los estudiantes se interesen por investigar y, más allá de eso, poder aplicar todo lo aprendido en sus entornos. Además de eso, tener compromiso social y preocupación por el desarrollo educativo a nivel nacional. Esta última parte, el compromiso social, es una de las características más importantes de cualquier educador. Estamos hablando de que ser licenciado, ser educador, es tal vez una de las tareas de la sociedad más importantes, porque estamos formando a personas que van a ser parte de esa sociedad. ¿Cómo lo hacemos? Es la clave. Y qué tanto interés nosotros mismos y qué tanta entrega nosotros mismos como docentes demostramos a los estudiantes es lo que va a permitir que ellos, a través de nuestro ejemplo, también asuman un compromiso social y empiecen a desarrollar ellos mismos de manera individual esas mismas características. Bueno, mi itinerario básicamente estaba enfocado en identificar el público que iba a ser objetivo de la clase. Además de eso, tener listo el material con el cual iba a dar la clase, identificar de pronto la estrategia, identificar el componente teórico, pero al mismo tiempo el componente práctico. Tenía todo un derrotero de actividades pues organizadas en orden cronológico para poder tener una efectividad en la enseñanza. El desarrollo de las temáticas, qué temática iba primero, qué temática iba después, cuál era el espacio para interactuar con los asistentes a las clases, responder preguntas, hacer preguntas, finalmente una evaluación teórica y una evaluación del componente práctico. ¿Qué tengo yo en cuenta cuando voy a dar una clase? Primero, yo identifico a qué personas me dirijo. No es lo mismo dirigirse a niños, a jóvenes o adultos. Y de acuerdo a la temática que voy a dirigir, sí lo puedo proyectar desde una parte más didáctica o una parte más teórica o una parte más práctica. ¿Qué otro elemento tengo en cuenta? Tengo en cuenta los materiales que necesito también para llevar a cabo la clase. Entonces, si necesito algún elemento en particular que no posea en el momento, pues entonces buscarlo, ¿sí? O diseñarlo, o acudir a los componentes tecnológicos para poder tener como las herramientas que va a necesitar.
Además de eso, identifico el tiempo, cuánto tiempo tengo para poder impartir esa clase, ¿sí? Y finalmente, identifico los recursos, de acuerdo al número de personas que asistirán, qué cantidad de recursos requiero para desarrollar la clase. Mi forma de aplicar la didáctica es muy sencilla y está muy enfocada desde la parte experimental, es decir, desde la parte de las experiencias del tema que se está hablando, y a partir de ahí empezar a compartir y a construir el conocimiento. Es decir, tanto los asistentes como yo interactuamos inicialmente en qué conocemos, qué sabemos o qué hemos vivido sobre X tema, sobre la temática que se esté tratando, y a partir de esa experiencia, de la vivencia, para iniciar toda la construcción del conocimiento. Luego de eso paso a lo que ya sería la parte teórica, complementando la parte experimental, y en un tercer paso llevamos tanto la parte experimental como la parte teórica a la parte práctica. De esta forma construimos todo el conocimiento y al final cada uno de los participantes ha interactuado, ha participado y ha construido también al mismo tiempo su conocimiento y ha ayudado a que los demás también. Se hace absolutamente necesario que los estudiantes puedan vivenciar la didáctica de primera mano, porque son ellos al final quienes construyen el conocimiento. Los licenciados o los docentes simplemente estamos para guiarlos en el proceso, pero la forma en cómo los guiamos es tal vez la clave del éxito. Es absolutamente imperativo que los estudiantes se sientan parte de, que los estudiantes no solo se limiten a recibir información de la cual tienen que estudiar para luego ser evaluados, porque se nos olvida el componente personal. Y a la par el estudiante pues es una persona que está en formación, y eso no es solamente una formación académica, sino es una formación como persona. Entonces es absolutamente necesario que llevemos la didáctica a las aulas, independientemente del público, independientemente del grado de escolaridad, independientemente de las edades a las cuales estamos frente a un aula de clases. Pero la participación de cada uno de los estudiantes en su mismo proceso de aprendizaje es fundamental para que al final pues tenga un éxito. Se trata de construir un aprendizaje íntegro, no solamente crear estudiantes muy capacitados de manera pedagógica y todo lo que tiene que ver con la parte teórica, sino tener personas habilidosas con conocimientos y capaces de aplicar esos conocimientos en el desarrollo de su vida diaria y en su entorno. Considero que lo primero es ganarse la confianza del estudiante. Es que el estudiante vea en el maestro no una persona que tal vez quiere corcharlo, como solemos decir, sino más bien una persona que lo va a acompañar en ese proceso de construcción del conocimiento. Ganarse la confianza del estudiante, ganarse la atención también del estudiante y mantener la atención durante el desarrollo de la temática. Para eso entonces ya el educador lo que debe hacer es acudir a varias estrategias. En mi caso, por ejemplo, suelo interactuar mucho y preguntar mucho a los estudiantes qué conocen acerca de algo y contarles experiencias, tal vez hasta chistes. Y eso permite que la atención del momento de pronto se baje y que el estudiante pues se sienta mucho más tranquilo y sienta que la clase es muy amena. Eso es fundamental. El estudiante al final pues habrá captado la información a través del juego, a través de la risa, a través de la interacción y a través de la participación. Los efectos que puede traer el uso de la didáctica en la sociedad en general no pueden ser otros distintos a unos efectos muy positivos. Porque no vamos a tener solamente personas inteligentes, sino también personas íntegras con muchísimo conocimiento, pero que han desarrollado capacidades tanto en la parte intelectual como en la parte práctica como en la parte personal. Y yo insisto mucho en la integridad de una persona cuando se está formando y se está capacitando. No podemos pretender formar simplemente profesionales
excelentes profesionales, pero que no sean excelentes personas también. Es el caso de un médico, es el caso de un profesor que es un excelente profesor, un excelente doctor, pero que en su componente humanístico no es nada. Entonces, llevar a las aulas la didáctica es lo que nos va a permitir ir formando a la par profesionales, pero ir formando también personas que al final, cuando empiecen a hacer su aporte a la sociedad como profesionales, también lo hagan desde la parte humanística. Mi experiencia ha sido muy positiva, porque dentro de las características que considero que tengo como educador, como formador, es la capacidad de hacer que el alumno me perciba como un amigo, me perciba como uno más de ellos, me perciba como simplemente una guía en su proceso de aprendizaje y que yo al mismo tiempo de él estoy aprendiendo mucho. Lo que más me gusta de enseñar es que aprendo el doble. Entonces, la característica que tengo es que soy capaz de ganarme la confianza rápidamente del estudiante, de mantener su atención y de lograr irlo llevando prácticamente de la mano a que construya su propio conocimiento sobre la temática que estoy dando. Interactuar, compartir, dialogar, tener un acercamiento no solo desde la parte pedagógica, sino desde la parte personal. Saber, conocer cuál es la problemática de las personas es demasiado importante. No puedo pretender entonces que un estudiante sea excelente si antes de salir de su casa tiene problemas o viene atravesando situaciones difíciles. Es tener la capacidad de identificar también en el alumno que es una persona y que como tal puede estar atravesando situaciones adversas y que eso finalmente repercute y muy directamente en su proceso académico. Entonces considero que tengo la capacidad de ser amigo, de ganarme la confianza del estudiante y de guiarlo durante su proceso de formación. Primero que todo, he aprendido a anticiparme a través de la experiencia. Me he encontrado con personas que han tenido dificultad en el aprendizaje y eso me ha enseñado a diseñar una estrategia y consiste en lo siguiente. Si identifico que hay una u otra persona a las cuales se les dificulta el aprendizaje de alguna temática, acudo al mismo tiempo a personas dentro de la misma aula que tengan todo lo contrario, que tengan un buen proceso de aprendizaje, que tengan la temática muy clara, que hayan identificado claramente los objetivos y los hayan desarrollado de manera efectiva. Doy un paso al costado y acompañando a esos estudiantes que tienen buena capacidad, les permito que ellos tomen el liderazgo y procedan de pronto a tratar de enseñarles de otra manera a las personas que no han podido aprender la temática por cualquier circunstancia. De esa manera los integro al proceso, de esa manera los hago parte del proceso, de esa manera me apoyo igual en ellos, porque quiero recordar que yo como docente pues también soy consciente de que aprendo tal vez el doble y identificando esto, identifico al mismo tiempo en esos estudiantes una nueva estrategia la cual me puede servir a mí para adaptarla en caso de que me suceda en una nueva oportunidad, pero siempre apoyado en las personas que tengan esas capacidades también y que yo identifique que han aprendido la temática y que no han tenido dificultades para el desarrollo. Considero que lo más importante es que el estudiante se apropie de la temática y a partir de ahí la empiece a desarrollar. Los docentes estamos para guiarlos y para corregirles tal vez el camino en su proceso de aprendizaje. No somos dueños del conocimiento absoluto y el conocimiento lo construimos entre todos, pero si el estudiante se apropia de él, se adueña de él, va a sentir que tiene una responsabilidad con él mismo y un compromiso personal, un compromiso con él mismo. De esta manera, el mismo estudiante identifica las estrategias mediante las cuales va a aprender y va a desarrollar mucho más eficientemente sus conocimientos. En algún punto considero que todos coincidimos en esa famosa frase que dice que la práctica hace al maestro. La didáctica se aprenderá mucho más desde la parte práctica, sí. Sin embargo, no podemos olvidar que la práctica debe estar soportada en un componente teórico.
Me refiero entonces a compartir ese componente teórico, enseñarle a los estudiantes, dictarles esa parte, ese componente teórico, pero permitir que de ahí en adelante ellos mismos se apropien y diseñen su propia estrategia. Y identificar esa estrategia es lo que los hace apoderarse de su conocimiento e ir aprendiendo a través de la práctica todo lo que está relacionado con la didáctica. Opino que es un excelente método, porque si entrevistamos más a los docentes, pues les vamos a permitir a ellos identificar claramente sus capacidades, pero al mismo tiempo identificar si tienen alguna debilidad, y al mismo tiempo reafianzar, que ellos reafiancen y reafirmen su convicción en todo el tema pedagógico. Considero que es una muy buena estrategia, porque de esa manera el mismo docente se cuestiona a sí mismo y a partir de ahí tiene las respuestas a situaciones que se vuelven rutinarias y a las cuales tal vez en algún momento deje de prestarle la atención que merece. En muy pocas oportunidades me he visto frente a estudiantes que son poco receptivos y a los cuales no están muy de acuerdo con la metodología enseñada. Esa tal vez ha sido una de las dificultades. Sin embargo, el persistir, el insistir y el apoyarse en los demás participantes me ha permitido también, con el paso de un tiempo corto, traerlos hacia el espacio en el que yo quiero que interactúen y que se vinculen a este proceso.